Buenas de nuevo. Bueno, a continuación vamos a conocer una serie de ejemplos que van en la línea de ese cambio de paradigma que mencionaba Pascual al inicio de la jornada, en relación a esa evolución de las depuradoras como de esa mera tratamiento de depuración del agua hacia biofactorías. Y para ello, pues contamos con José Antonio Moraleda, de Canal de Isabel II, Nuria Oliver y Miguel Añó, de Global Omnium, Yolanda Ballesteros, de Socamés, e Isabel Tormos, de Faxa. Por favor, vamos subiendo. Bueno, y vamos a empezar con la presentación del proyecto Life Zero Wastewater por parte de José Antonio Moraleda. José Antonio es titulado superior en la subdirección de I+D+I del Canal de Isabel II. Adelante, por favor, José Antonio. Muchas gracias, Carmelo, por la presentación. Buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí. Bueno, yo lo primero de todo, más allá del título de mi ponencia, me gustaría empezar la presentación con una pregunta, que es la siguiente. ¿Son rentables y sostenibles las pequeñas depuradoras que se basan en los sistemas de fangos activos? Bueno, la mayoría de depuradoras europeas se basan en este sistema de fangos activos para cumplir con la legislación, para cumplir con esos límites de vertido que fija la Directiva de Aguas Residuales. Y, claro, estos sistemas de fangos activos se basan en procesos aerobios, es decir, se requiere de oxígeno. Este aporte de oxígeno provoca, por un lado, un gran consumo energético y, por otro lado, la generación de emisiones de CO2 a la atmósfera y de fango también, que hay que tratar y que hay que gestionar. Esto, en términos globales, supone un gran impacto económico y global. Para que se hagan una idea de la magnitud de este impacto, les voy a dar un dato relevante. En Canal de Isabel II, según su informe de sostenibilidad en 2021, el consumo de electricidad de todo el año provenía de las depuradoras en casi un 54%, es decir, más de la mitad de la electricidad de toda la empresa provenía de las depuradoras. Y dentro de las depuradoras, en torno al 60% proviene del biológico. Entonces, imaginad el gran impacto que puede tener en la factura anual una mejora en esta fase del proceso. En las plantas grandes, en las de más de 100.000 habitantes equivalentes, se suelen implantar digestores anaeróbicos, como han comentado en el bloque anterior, y de esta forma pues, se genera energía y el balance al final es positivo porque se compensa con el consumo energético. Pero ¿qué pasa en las plantas pequeñas? Pues no, por tema de escalado, no siempre esto es posible, no se puede implantar siempre este digestor anaeróbico de fango y no son tan sostenibles. Entonces, por este motivo y por los cambios normativos que cada vez, por la nueva directiva de residuales, que cada vez nos va a obligar a que el efluente sea de mayor calidad y a generar cada vez menos residuos, pues va a provocar que emerjan nuevos modelos de gestión de tratamiento o biofactorías, ¿vale? Que en este sentido, pues, al final se basan, como comentó Pascual por la mañana, en recuperar ese recurso potencialmente aprovechable de las plantas. Y siempre tendiendo pues, hacia la sostenibilidad y hacia la economía circular. En este contexto surge el proyecto Life Zero Wastewater. Es un proyecto financiado parcialmente por la Unión Europea, de más de 2 millones de euros. Lo constituyen al final estas 6 entidades europeas y al final lo que pretende es un cambio de paradigma en el tratamiento de agua residual urbana. El objetivo principal es validar una solución disruptiva, rentable y con balance energético positivo. Y bueno, comenzó en 2020, tiene una duración de 4 años y, y para la validación de esta solución se ha llevado a cabo la construcción de una planta piloto en la depuradora de Valdebebas, en Madrid,
Tiene una capacidad de tratamiento de unos 50 metros cúbicos, que bueno, equivale a unos 300 habitantes equivalentes, y consta básicamente de 3 módulos de tratamiento. Por un lado, tenemos el digestor anaeróbico de membrana, luego está los módulos de nitrificación parcial Anamox y, por último, aquí detrás, que no se ve muy bien, pero está el módulo de recuperación de fósforo. Bueno, lo primero, el módulo ANMBR. En este bioreactor lo que se pretende es una valorización de la materia orgánica que entra en el agua bruta, en el influente, de en torno a un 90% en forma de biogás, una valorización de esa materia orgánica. Aguas abajo del bioreactor tenemos las membranas, como veis ahí, de ultrafiltración, que lo que pretenden es retener la materia orgánica que no ha podido ser valorizada en el bioreactor, de forma que no se inhiba el proceso posterior, que es el de nitrificación parcial y Anamox. Y adicionalmente, para maximizar la producción de biogás en el bioreactor, aguas arriba, en cabecera, se ha implantado una mesa de triturado y mezcla de la FORSU, que es la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, con el agua residual urbana. Y al final este flujo mixto se pasa por un tamiz para quitar los impropios y que todo funcione correctamente en el bioreactor anaeróbico de membrana. Si comparamos el sistema convencional de fango activo con esta solución, rápidamente se ven las ventajas. Podemos obtener, si todo funciona correctamente, un efluente de mayor calidad. También se genera menos fango y se requiere de menos espacio. Luego, ese efluente que sale del bioreactor anaeróbico de membrana, que está libre de materia orgánica ya, pero cargado de nitrógeno y fósforo, pues ahora pasa al siguiente módulo, que son 2 módulos independientes en serie, que es uno para la nitrificación parcial y otro donde se encuentran las bacterias Anamox. Y para comparar el sistema convencional con la solución que se propone en el proyecto, pues es muy útil irse al ciclo del nitrógeno. En el convencional, al final, se pasa del amonio al nitrito y luego al nitrato, en la nitrificación, en la parte aerobia, y luego en la desnitrificación se pasa del nitrato al nitrito y luego al nitrógeno gas, eliminándose la masa de agua. En la desnitrificación, además, se va a producir monóxido de nitrógeno y óxido nitroso, que no se suele medir en las plantas actualmente, pero que tiene un potencial de contaminación que es 300 veces superior al CO2. O sea que cada vez está cobrando mayor importancia en la gestión de emisiones de las plantas. Y entonces, bueno, adicionalmente, que también lo ha comentado Jairo, para eliminar el nitrógeno y el fósforo se necesita materia orgánica fácilmente biodegradable. En el agua bruta entrante a la planta muchas veces no hay cantidad suficiente para que todo funcione correctamente y hay que adicionar esos ácidos grasos volátiles con glicerina o metanol, que son productos muy caros y que tenemos que tender pues, a no utilizarlos. Entonces, ¿qué propone el proyecto? Por un lado, una nitrificación parcial, o sea, pasamos de amonio a nitrito, pero sin pasar a nitrato, con lo que ya nos estamos ahorrando un 25% de la demanda de oxígeno, y luego las bacterias Anamox se van a encargar de pasar el nitrito a nitrógeno gas, eliminándolo de la masa de agua. Con eso también eliminamos tanto el monóxido de nitrógeno como el óxido nitroso y también se requiere un 40% menos de materia orgánica, por lo que también se reduce un 40% los fangos generados durante el proceso. Ese efluente que ya va libre de materia orgánica y libre de nitrógeno se pasa al siguiente módulo de tratamiento, que es el módulo de recuperación de fósforo. Esto es muy sencillo, consta de 3 columnas de diferentes materiales, estamos probando materiales de diferentes fabricantes y lo que se espera un poco es medir los rendimientos de todos los materiales para luego poder compararlos entre sí y ver cuál ofrece mejor rendimiento. Y también, bueno, ese fósforo al final se capta con el objetivo de hacer fertilizantes ricos en fósforo para agricultura. Y también el sistema la solución cuenta con un sistema de monitorización microbiológica en continuo que pues va a hacer también que tengamos una gestión mucho más eficiente de todos los procesos. En cuanto a la reutilización del agua, es una solución muy versátil porque bueno, se va a adaptar muy bien, siendo módulos independientes de tratamiento y pudiendo bypassearlos, se va a poder adaptar perfectamente a cualquier localización donde se ubique la solución.
tanto en zona no sensible como en zona sensible al nitrógeno, al fósforo o al nitrógeno y al fósforo. Y ya para terminar, sí que me gustaría incidir en las bondades o en las ventajas que ofrece el proyecto, que por un lado está la mejora de la sostenibilidad, tanto económica como ambiental de la planta. Se va a reducir el consumo energético y la huella de carbono. Se esperan unas reducciones de la huella de carbono, pues del CO2 de en torno a un 150% y del óxido nitroso de en torno a un 80%. También se va a maximizar, como he dicho, la generación del biogás. Se espera una tasa de un 90% si todo funciona como debe funcionar, con una producción neta de 1 kWh metro cúbico en frente a los consumos energéticos que tenemos en los sistemas de fangos activos convencionales, que están en torno a un consumo de 0,5-0,7. Se va a reducir la producción de fango en un 40-50%, el consumo de reactivos como el cloruro férrico para eliminar fósforo y de productos como la glicerina y el metanol. Y por otro lado también se va a fomentar la economía circular. Se va a aumentar la reutilización del agua para agricultura en un 90-95%, se va a recuperar el fósforo y se van a producir fangos a partir de la biomasa bioestabilizada del bioreactor, y también se le va a dar, que esto es importante, una salida más sostenible a la FORSU, a la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos. Bueno, esto sería todo. Sí, lo último, pues decir que si queréis integrar un poco en el tema, les invito a que visiten nuestras redes sociales y la web, donde vamos publicando todos los avances. Perdonad que me he pasado un poco del tiempo, pero esto sería todo. Descargas. Muchas gracias, José Antonio. Continuamos con la presentación del proyecto LIFE Renaturwatt a cargo de Nuria Oliver y Miguel Añó. Bueno, a Miguel ya lo hemos presentado en la sesión anterior. Nuria es doctora en Ingeniería del Agua y Medioambiental por la Universidad Politécnica de Valencia y actualmente es técnico de I+D+I del área de residuales de la empresa Global Omnium. Cuando queráis, por favor. Buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer a la organización el que podamos presentar este proyecto LIFE llamado LIFE Renaturwatt. Bueno, el grupo Global Omnium es un grupo empresarial que se dedica al ciclo integral del agua y que cuenta con presencia nacional e internacional, 28 plantas potabilizadoras y desaladoras, así como más de 300 extracciones depuradoras de agua. Gracias. En primer lugar, vamos a hablar brevemente de cuál es el desafío ambiental que pretende abordar este proyecto, que es un ejemplo claro de circularidad. Y como todos sabemos, desde la entrada en vigor de la Directiva Marco del Agua, hace ya unos cuantos años, se insta a los Estados miembros de la Unión Europea a alcanzar un buen estado ecológico y químico de sus masas de agua. Desafortunadamente, solamente el 40% de las masas de agua superficiales que tenemos en la Unión Europea ha alcanzado este buen estado o potencial ecológico bueno que viene marcado en la directiva. Entre las principales amenazas que tienen estos ecosistemas acuáticos es que todavía existe la entrada de vertidos desde depuradoras ineficientemente tratadas, esas aguas residuales, o directamente que carecen de los sistemas adecuados de recolección y de tratamiento de estas aguas. Esto suele ocurrir todavía en España en pequeños municipios, especialmente por debajo de 500 habitantes equivalentes. La depuración de estas aguas es un reto medioambiental que debemos de abordar y aportar soluciones. Además, como se ha venido diciendo a lo largo de la jornada de hoy, otra amenaza a la que se enfrentan nuestros ecosistemas acuáticos es que las sequías son cada vez más severas y prolongadas en el tiempo, lo que supone una grave amenaza para el mantenimiento de los caudales ecológicos de nuestros ríos y humedales. Bajo este escenario, la generación de recursos hídricos de buena calidad a partir de fuentes no convencionales como son las aguas residuales debidamente tratadas de una forma ambientalmente sostenible y económicamente viable es una opción que va cobrando cada vez más fuerza para el mantenimiento de la salud ambiental de nuestros ecosistemas acuáticos. Ahora bien, devolver al medio ambiente un agua en un estado óptimo, utilizando tecnologías convencionales, para estas pequeñas poblaciones puede ser muy costoso, tanto económicamente como técnicamente. Y una buena solución para estos municipios es emplear soluciones basadas en la naturaleza, entre las que se encuentran los humedales artificiales.
No obstante, estos sistemas de depuración presentan ciertas desventajas, son humedales extensivos, ¿no?, de grava, y entre ellas son esa baja eficiencia de eliminación de fósforo y nitrógeno, que son nutrientes precursores de la eutrofización en las masas de agua receptoras. Una forma de mejorar estas eficiencias tan bajas es mediante la utilización de algún tipo de material que tenga una capacidad absorbente frente a algunos contaminantes y que actúe como sustrato activo en humedales subsuperficiales. Además, la elección de este tipo de material, entre muchos factores, tiene que ver sobre todo con el tipo de contaminante que queremos eliminar y la capacidad de absorción que tenga ese material con respecto a ese contaminante. Por otro lado, hay una producción global de más de 10.000 toneladas al día de este tipo de residuos, y en el futuro va a ir incrementándose, y actualmente sí que es cierto que se destinan sobre todo a disposición de vertedero, pero necesitan de una solución eficiente y sostenible para su gestión. Son considerados como residuos no peligrosos y por ello se rigen un poco con las características o los parámetros que se utiliza con la directiva de lodos de depuradoras para uso agrícola. Además, tienen grandes concentraciones de aluminio debido al coagulante presente en los procesos de coagulación, en los tratamientos de potabilización, y por tanto es verdad que ese aluminio nos va a ayudar mucho a producir una precipitación de ciertos contaminantes, como por ejemplo el fósforo, y va a ser un buen candidato para sustrato activo. El proyecto Life ReNaturWatt lo que hace es participar del concepto de economía circular, ya que vamos a transformar un residuo que se obtiene en tratamientos de aguas potables para hacer un producto que se utilice por un secundario, por ejemplo, de las EDARs, y para mejorar la calidad de agua de estos. El objetivo del proyecto es demostrar que se puede obtener un agua regenerada de los efluentes de una EDAR a través de la combinación de soluciones basadas en la naturaleza y residuos generados en el proceso de potabilización, para producir un agua de calidad óptima y ambiental como uso para la recuperación y conservación de humedales artificiales. Es verdad que este proyecto ha tenido un largo recorrido y hemos partido de una fase inicial de laboratorio donde hemos acondicionado el fango de la TAP y hemos obtenido diferentes granulometrías. Hemos analizado las isotermas de absorción y obtenido la mayor capacidad de absorción sobre fósforo, y eligiendo la mejor de esas opciones se ha llevado a un pilotaje con 2 humedales artificiales de 1 metro cúbico cada uno, que funcionaban uno en continuo y otro en discontinuo, para tratar el secundario de una EDAR. Y de ahí vimos que los porcentajes de eliminación de fósforo pues, llegaban al 80%, y ya decidimos realizar un proyecto a escala industrial demostrativa, como ha sido este proyecto Life ReNaturWatt. Sí que es verdad que el fango teníamos que extraerlo del fango centrífugo, llevarlo a unas eras de secado, necesitaban un secado natural de 4 o 6 meses, la sequedad del fango pasaba de ese 25% de fango deshidratado a un 90% o mayor, que era la limitación que tenía para después llevarlo a molturación, y de esos 450 toneladas de fango extraídos se obtuvieron unas 110 toneladas de sustrato activo. Bueno, pues teníamos que molturarlo, etcétera, y teníamos también que voltearlo. El proceso de molturación a escala industrial fue bastante complejo, se tuvieron que utilizar equipos industriales, impactadoras, tamizadoras, molinos de arena. Podemos producir más de 80 toneladas a la hora de este sustrato y, sobre todo, acercarnos a la escala de laboratorio, a la mejor isoterma, con la mejor granulometría y que nos proporcionase una buena conductividad hidráulica. Bueno, pues el proyecto se está llevando a cabo... Ay, espérate. ¿Cómo puedo volver para atrás? Para atrás. Sí. Ah, vale. Sí,
El proyecto se está llevando a cabo en 2 EDAR pequeñitas, la EDAR de los Monasterios, de 1.200 habitantes equivalentes, cuyo tratamiento secundario es una irrigación prolongada con macrófitos en flotación. Y una pequeña EDAR, que es Carrícola, es una población de tan solo entre 100 y 100 habitantes equivalentes y cuyo tratamiento está basado en el empleo ya de humedales artificiales. Estas son algunas imágenes de los humedales que hemos construido en la EDAR de Carrícola. Hemos construido 2 unidades de humedal Renaturwatt. El humedal Renaturwatt es un humedal de flujo subsuperficial vertical, cuyo sustrato está compuesto principalmente del fango procedente de la etapa La Presa, en Manises, Valencia. Estas dos unidades están dispuestas en serie. Actualmente solo está operando la primera unidad y la segunda unidad se pondrá en marcha cuando la concentración de fósforo total en el efluente de la primera unidad alcance un umbral que hemos definido. Tratan todo el caudal diario de la EDAR y no consume energía. En Monasterios se han implementado 2 líneas de tratamiento para tratar el efluente secundario de la EDAR. Una primera línea que consta de un humedal Renaturwatt seguido de un humedal de flujo superficial o laguna de renaturalización para mejorar la calidad biológica del efluente tratado antes de su vertido al cauce receptor. Y una segunda línea, que es un humedal superficial que trata directamente el efluente secundario de la EDAR. ¿Cuál es el objetivo de estas 2 líneas? Pues demostrar que la primera línea ofrece mejores resultados ambientales que si solamente implementamos humedales de flujo superficial a la salida de estas pequeñas depuradoras. Algunas imágenes del humedal vertical, el Renaturwatt, en operación, recibiendo agua, y de las 2 lagunas al poquito de empezar su funcionamiento. En cuanto a resultados preliminares, me voy a centrar únicamente en el fósforo porque es el principal nutriente precursor del proceso de eutrofización de las masas acuáticas superficiales y porque es nuestro objetivo a eliminar gracias al empleo de este sustrato activo. En la EDAR de Carrícola, estos son concentraciones a la entrada y a la salida del humedal Renaturwatt, podemos ver cómo se obtiene una reducción muy elevada, de media por encima del 70% y concentraciones en el efluente de una EDAR tan pequeñita de 2 miligramos de fósforo por litro, lo cual es muy buen resultado. Y en la EDAR de Monasterios tenemos representadas las 2 líneas de tratamiento y vemos nuevamente el poder que tiene el humedal Renaturwatt para reducir esta concentración de fósforo y si además contabilizamos la laguna de renaturalización conseguimos una eliminación media del 78% y lo más importante, concentraciones a la salida de fósforo por debajo de 1 miligramo por litro. En cambio, la línea que solamente tiene un humedal superficial consigue únicamente un 18% de eliminación de fósforo. También queremos resaltar que, al igual que la calidad físico-química, la calidad biológica se ve mejorada mucho en la laguna que trata el efluente del humedal Renaturwatt. Y es que en ella vemos que están colonizando especies de macroinvertebrados bioindicadores de aguas muy limpias, muy oxigenadas, como la familia Baetidae, que no encontramos en la laguna que trata directamente el efluente secundario. Y además queremos resaltar que estamos creando hábitats dentro de los humedales y estamos viendo que estos sistemas no solo son zonas de paso y de refugio para aves que están en las zonas urbanas de los alrededores, sino también para aves que se encuentran en el medio natural. Y además también recientemente hemos introducido un anfibio en estas lagunas, que es el gallipato, que estaba desaparecido en esta zona y estamos viendo a ver si conseguimos la introducción de esta especie en esta zona. Y hasta aquí nuestra presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nuria y Miguel. Continuamos con el proyecto de gestores de residuos a generadores de recursos, la biorefinería Circular Carbon, que nos va a presentar Yolanda Ballesteros. Yolanda es gestora de innovación en Socamex y licenciada en biología y doctora en zoología. Por favor, Yolanda, cuando puedas. ¿Se me oye esto? ¿Sí? Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Como ha introducido Carmelo muy bien, mi nombre es Yolanda, de la empresa Socamex, y voy a ofrecer una presentación que se llama de gestores de residuos a generadores de recursos, la biorefinería Circular Biocarbon. Muy brevemente comentar los contenidos que vamos a exponer durante esta presentación. Primero, haremos una breve introducción para ponernos en contexto sobre la razón de ser de este proyecto y después nos meteremos ya de lleno con el proyecto Circular Biocarbon, con su introducción, sus objetivos, las acciones clave, el avance hasta la fecha y los próximos pasos a dar.
Muy rápidamente, haciendo un poco referencia al tipo de residuos producidos en una ciudad, ¿no? Podemos referirnos a dos grandes grupos de residuos, ¿no? Entre otros. Uno de ellos son los lodos de depuradora, pero otro que va a tener una gran relevancia en el proyecto que voy a explicar a continuación es el residuo sólido urbano, como veremos en las siguientes diapositivas. Los datos más recientes que están disponibles en Eurostat indican que con respecto a los lodos de depuradora en toda Europa se producen más de 2,5 millones de toneladas al año. Y con respecto al residuo sólido urbano, la tasa es de unos 530 kilogramos per cápita, ¿no? Además, si nos fijamos en la parte de las barras que está de color como rosa, vemos que un porcentaje de estos residuos se envía a vertedero. Es necesario remarcar también, que ya se ha dicho en alguna otra presentación anterior, que la UE cuenta con una estrategia de bioeconomía pues un poco enfocada a producir que en Europa se utilicen los recursos de una manera más eficiente. Ello nos lleva inevitablemente al concepto de biorrefinería. Hay muchas definiciones de biorrefinería, pero una de ellas implica que es el procesado sostenible de la biomasa para conseguir un espectro de productos susceptibles de ser comercializados a través de la utilización de una serie de tecnologías de conversión de una manera integrada. Además, el mercado de las biorrefinerías parece ser un mercado en auge, como indican recientes estudios. Y, por último, remarcar que según el dashboard que tiene el JRC de la Comisión Europea sobre las biorefinerías, todavía es un modelo que está poco explotado, ¿no? Hay pocas biorefinerías en Europa y si nos centramos en las biorefinerías que funcionan con residuos, el número es incluso más pequeño, de solo 30 en toda Europa. Entonces, todo ello parece indicar que el marco en el que nos encontramos es un marco muy adecuado para que se instaure el modelo de biorrefinería y para que se generen proyectos como el que nos ocupa hoy, que es Circular Biocarbon. Entonces, comenzando con Circular Biocarbon, muy brevemente comentar que se trata de una iniciativa IA, un proyecto Horizonte 2020 tipo flagship, en el que participan 11 socios de 5 países europeos liderados por Urbaser. Se trata de un proyecto de 23 millones de euros, de los cuales 15 nos los aporta la Comisión Europea en formato de subvención. Y bueno, el objetivo primordial del proyecto Circular Biocarbon es cambiar de un modelo lineal en la utilización de los recursos a un modelo circular a través de la implementación del modelo de biorrefinería. En esta biorrefinería, los dos tipos de residuos urbanos que he mencionado antes, los lodos de depuradora y la fracción orgánica del residuo sólido urbano, se tratarían de manera conjunta para ahorrar así costes de inversión en facilities, cerrando el ciclo de los materiales hacia el concepto de zero waste. En este entorno, los gestores de aguas residuales y los gestores de residuos urbanos dejarían ya de ser gestores de residuos y pasarían a ser generadores de recursos de alto valor. El proyecto tiene dos objetivos principales, que son los que aparecen en esta diapositiva. Por un lado, establecer una biorrefinería pionera a escala industrial consistente en un modelo único, con líneas localizadas estratégicamente en 2 países para tratar de manera conjunta los lodos de depuradora y la fracción orgánica del residuo sólido urbano. Por otra parte, abrir nuevos marcos de negocio basados en una visión circular del tratamiento de lodos y residuos orgánicos para avanzar hacia una bioeconomía sostenible. Es interesante remarcar que el reporte del progreso de la estrategia de bioeconomía de la UE, que hemos mencionado antes, indica que cualquier tipo de biomasa debe ser procesada utilizando el principio en cascada, ¿no? Y nuestro proyecto está de acuerdo con este principio en cascada, de manera que el proyecto Circular Biocarbon pretende tratar de manera conjunta esas dos corrientes de residuos orgánicos, los lodos de depuradora y la fracción orgánica del residuo sólido urbano, introducir y tratar de manera conjunta dentro de la biorrefinería esas corrientes a través de procesos en cascada para al final obtener una serie de productos finales de alto valor, tales como recubrimientos de partes mecánicas, aparatos basados en grafeno verde, con bolsas de la basura que son biodegradables y compostables, mulching films o distintos tipos de biofertilizantes. Se trata de un proyecto multilocalización, esto pensamos que apoya la replicabilidad del concepto, y es que en nuestro proyecto la replicabilidad, ¿no?, y la llegada al entorno real de los resultados y del modelo de biorrefinería es muy importante. Es tan importante que tenemos un paquete de trabajo que está dedicado exclusivamente a la replicabilidad y a la explotación de resultados. Dentro de este paquete de trabajo de replicabilidad
hay acciones muy interesantes, como por ejemplo la creación de un City Interest Group. Se trata de una red de intercambio para la replicación en otras ciudades. De esta red forman parte distintas administraciones locales que están involucradas en la gestión de las aguas residuales o en la gestión de los residuos urbanos. También tenemos acciones que van a estar encaminadas a hacer una función de lobby, ¿no?, para indicarles a las administraciones que se encargan de generar el tipo de políticas que son relevantes para nuestro proyecto, pues para marcarles un poco el camino que pensamos que es el correcto, ¿no?, hacia la bioeconomía. Por supuesto, va a tener una gran relevancia las acciones de demostración y por ello vamos a pilotar esta biorefinería en escala real un tiempo de entre 2 y 3 años. Son muy importantes los socios industriales porque son los que al final van a poner en el mercado los productos que produzcamos. Y, bueno, muy importante la concienciación, la difusión y la búsqueda de sinergias con proyectos similares. Con respecto al avance, bueno, pues indicar que se trata de un proyecto de 60 meses. Actualmente estamos finalizando el mes 24, o sea que estamos en estados todavía preliminares de realización del proyecto. Hasta ahora hemos conseguido una importante milestone, que es el diseño de la biorefinería, y hemos entregado una serie de deliverables, un número de 17. La mayor parte de este conocimiento generado no puede ser desvelado, ¿no? Es confidencial, pero sí que es reseñable que un puñado de entregables son de carácter público, ¿no?, y que se encuentran disponibles en Cordis. Yo os animo a entrar a Cordis, descargaros algunos de estos documentos, porque algunos de ellos son realmente interesantes. Por ejemplo, me gustaría remarcar que ahí está disponible nuestro entregable 1.1, que es un informe de la definición de los requerimientos técnicos, barreras y soluciones. Es como un compendio de todas las barreras, de todos los obstáculos que nos hemos encontrado a nivel de consorcio cuando estábamos diseñando la biorefinería con vistas a la implementación de la misma. Hablábamos antes del City Interest Group. Hasta ahora, pues, el City Interest Group consta de 4 miembros pertenecientes a 3 países diferentes. Hemos tenido distintas reuniones con ellos y recientemente hemos celebrado el primer webinar al que han sido invitados. Se trata de un webinar abierto, o sea, aparte del City Interest Group, ha venido el público general, y se trata de foros de intercambio muy interesantes porque las administraciones locales nos hacen llegar, ¿no?, cómo ven ellos distintos aspectos a discutir en cada uno de las reuniones o de los webinars, y esto enriquece, ¿no?, a los resultados del proyecto. Se prevén nuevos webinars. Otra de las cosas que hemos realizado hasta la fecha, pues, es un taller conjunto con otro proyecto en el que Socamex participa, es Proyecto O. Y en este caso hemos tratado de extractar, ¿no?, los resultados de ambos proyectos que son de aplicación a nivel de sector primario, a nivel de agricultura. Es un taller conjunto que tuvo lugar en Extremadura. Y, bueno, únicamente dar unas pinceladas sobre los próximos pasos a dar. Nos queda mucho proyecto, solo estamos en el mes 24 y todavía nos queda el pilotaje que comenzaremos en los próximos meses. Ello nos permitirá afinar el diseño de la biorefinería. También podremos aumentar el TRL de 11 tecnologías innovadoras, demostrar la factibilidad del concepto a escala industrial, producir en entorno real 9 building blocks, 4 materiales y 8 tipos de productos finales. Se celebrarán nuevos webinars y nuevos eventos con el City Interest Group. Si los asistentes desean estar informados sobre las actividades que se realizan, les animo a que consulten, pues, nuestras redes sociales, nuestra página web, y se apunten a alguno de los webinars que va a tener lugar. Y, por supuesto, prepararemos las estrategias comerciales, los modelos de negocio que permitirán el éxito de la biorefinería, de los productos building blocks y materiales generados, pues, para evitar que los resultados del proyecto se queden en un cajón y tengan realmente una salida en el mundo real. Esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Muy bien. Muchas gracias, Yolanda. Finalizamos este bloque de ponencia con la presentación del proyecto REWATER a cargo de Isabel Tormos. Isabel es técnica de proyecto de I+D en FACSA, licenciada en Ciencias Químicas, con máster en Química Aplicada y Farmacología. Por favor, cuando pueda. Buenas tardes a todos. ¿Se me oye? Sí.
y gracias a la organización por tener la oportunidad de presentar hoy uno de nuestros proyectos de I+D+I. FACSA celebramos este año 150 años trabajando en el ciclo integral del agua. Estamos presentes en 14 comunidades autónomas, gestionamos más de 200 EDAR y suministramos a la población más de 120 millones de metros cúbicos al año. Estamos viendo desde hace varios días en los medios de comunicación cuál es el estado de nuestro país en cuanto al agua, la sequía y el estado de los embalses. Se espera que en el año 2030 el déficit mundial de agua sea de un 40%. Y en la provincia de Castellón, que disminuya desde un 12 a un 20. Esa es en esta provincia donde tenemos problemas en cuanto a cantidad y calidad de las masas de agua, y el sector cerámico, que es el segundo sector principal en la Comunidad Valenciana y el primero en dicha provincia, es el que hace un uso intensivo de las aguas subterráneas para su producción. Entonces, teniendo en cuenta este panorama, nos planteábamos cómo poder dar una solución y poder reutilizar nuestras aguas y ofrecérselas a la industria. Y en ese sentido nace Reuacer, financiado por la Agència Valenciana de la Innovació. Busca reutilizar las aguas para ofrecerlas a la industria, por tanto obtener una nueva fuente de agua, una nueva tipología de agua, desvincular el uso del agua subterránea a la industria, en este caso cerámica, y por tanto tener un nuevo modelo de servicio de abastecimiento de agua. El proyecto, liderado por FACSA, estuvo formado por 5 socios. FACSA fue el encargado de llevar a cabo la validación de la estación regeneradora de aguas en la EDAR de Alcora. El Instituto Tecnológico de la Cerámica, junto con las 2 empresas cerámicas, Grupo Samca y Estudio Cerámico, se encargaron de primero estudiar en escala laboratorio y después, con el agua suministrada en el pilotaje en EDAR, fabricar nuevos productos cerámicos y comparar si sus propiedades eran por lo menos igual a las obtenidas actualmente con el agua que están utilizando. Y por último, el ITE, el Instituto Tecnológico de la Energía, se encargó de sintetizar carbón activo sostenible a partir de restos de poda. ¿Por qué restos de poda? Por la cantidad de cenizas que contiene. Podíamos hacerlo a partir de lodos de depuradora, pero prefirieron hacerlo a partir de restos de poda. Entonces, veréis que lo que es la ERA no es un proceso novedoso en sí, pero la novedad radicaba en si realmente el agua que yo pudiese obtener podrían utilizarlo este tipo de empresas. Entonces, el carbón activo lo utilizábamos para prevenir ese mayor ensuciamiento de la etapa de filtración, la microfiltración con membranas cerámicas tubulares y una nanofiltración con membranas poliméricas en espiral. Bien, teníamos que plantearnos qué debíamos de cumplir. Las empresas cerámicas tenían unas necesidades, pero ellos no medían la calidad del agua. Tomaban el agua, les funcionaba, por lo menos estas dos empresas, y no se plantearon el qué debo de tener en cuenta para que pueda utilizar un agua u otra, ¿no? Sí teníamos claro que queríamos producir productos de diferente tipología, soportes con pasta roja, porosa y en grés, fritas, productos de pasta blanca, porosa y porcelánica, engobes y esmaltes. Son diferentes tipologías y queríamos ver si abarcábamos todo ese abanico. Vimos que sí, que con el agua que conseguíamos, nosotros lo que medimos, los parámetros que medimos fue pH, dureza, conductividad y rheología, y vimos que sí, que para todos los productos era bueno este tipo de agua. En la imagen de la izquierda tenéis el ejemplo de algunos de los soportes que conseguimos fabricar. Y sorprendentemente vimos que sin hacer ningún tipo de tratamiento, directamente el efluente de la EDAR era válido ya para síntesis de diferentes productos, no siendo válido para productos blancos, porcelánicos y engobes y esmaltes. Sí que quiero destacar
que los productos obtenidos con el agua regenerada tenían la misma calidad que los productos obtenidos con la metodología tradicional, pero que incluso con la pasta blanca porcelánica obteníamos una mejor tonalidad. Por tanto, aportaba valor a esa producción. Pues bien, funcionaba, pero teníamos que crear ese modelo de abastecimiento. No existe el cómo abastezco a ese tipo de industrias. Pues creamos una red de distribución, contemplamos cercanía de EDARs con cercanía de empresas, qué necesidades de agua tienen y qué agua les puedo suministrar. En el año 2019, las aguas que necesitaron las empresas cerámicas de la provincia fue de 9,8 hectómetros cúbicos al año y las EDARs vertieron 48 hectómetros cúbicos. Por tanto, podíamos perfectamente suministrar agua. Pero todas las depuradoras, esta red de distribución se hizo contemplando depuradoras con un caudal mínimo de 2.000 metros cúbicos al día, para así estar seguros de que podíamos abastecerles. Eso no quiere decir que depuradoras que ahora tienen un menor tratamiento de caudal, pero sí están diseñadas para tratar más caudal en el futuro, no puedan ser nuevos tratamientos de regeneración, no puedan suministrar nuevos tratamientos de regeneración para ampliar el abanico de empresas. Y lo que diseñamos fue una red de abastecimiento que estaba compuesta por ambas tipologías de agua. Regenerada, eran unos 42 kilómetros, y agua de menor calidad. La de fluente secundario le llamamos de menor calidad, ¿vale? Eran unos 46 kilómetros. Lo que hicimos fue dividir esa red de abastecimiento en 9 redes, ¿vale? Atendiendo a calidad de agua. En total seleccionamos 8 EDAs, abasteciendo a 41 empresas, y lo dividimos en 4 zonas, de manera que, creando un mapa interactivo, pudiésemos ver fácilmente a quién podíamos suministrar. Bueno, era posible, pero ¿y en tema de costes? ¿Me lo puedo llevar al mercado realmente esto? Pues sacando números, teniendo a la operación de la nueva estación, a la red y a la distribución, pues vimos que los costes en cuanto al agua de mayor calidad eran de 0,71 euros metro cúbico y de secundario 0,17 euros metro cúbico, menor a la tarifa de agua que estaba estipulada. ¿Eso qué supone? Pues que sea viable llevársela al mercado, y es más, quisimos saber cuánto de ahorro le suponía a una empresa cerámica el utilizar este tipo de agua. Pues bien, teníamos 2 socios que eran empresas y lo aplicamos a su producción. Para el Grupo Samca, este ahorro era de 462.000 euros al año por su tipología de procesos. Y en estudio cerámico, de 4.500 euros al año. Por tanto, hemos desarrollado una fuente de agua alternativa apta para, en este caso, la industria cerámica. Hemos validado a escala semi-industrial obteniendo unos buenos resultados con un beneficio industrial y además un beneficio ambiental que estimamos en 54 millones de euros al año. ¿Por qué? Porque tenemos unos beneficios directos de un 5% en cuanto a menor uso del agua de acuífero. Por tanto, reducimos la presión hídrica y mejoramos la calidad del agua del acuífero. Aumentamos los recursos hídricos disponibles y hay una menor dependencia del sector industrial respecto al acuífero de la Plana. En cuanto a beneficios adicionales, queríamos ir un poquito más allá. Podemos reconvertir en cuanto a agricultura, el secano a regadío, aumento de beneficio económico para los agricultores, y en cuanto al río Mijares, podríamos conservar su desembocadura y mejorar la calidad de las masas de agua conectadas. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Isabel. Vamos a pasar al turno de preguntas. Vamos con un poquito de retraso y vamos a limitar este periodo de preguntas a una por ponente. ¿Hay alguna pregunta del público que queréis hacer directamente?
¿Ninguna? Bueno, pues vamos a ver en la app. Una primera pregunta para José Antonio, que dice, ¿cuál es el coste de construcción de una planta como la del piloto respecto a una planta normal? ¿Y el mantenimiento? ¿En cuánto tiempo se amortizaría la inversión? Un poco complicada la pregunta. Pero bueno, sobre todo a nivel operacional y de mantenimiento, es uno de los objetivos del proyecto, ¿no? Tenemos que hacer un plan de negocio y ver si efectivamente los resultados que están en bibliografía se plasman en la realidad. Sobre todo, como ya digo, en operación y mantenimiento. Luego, en la parte de obra civil, el coste ha sido como de 54.000 euros, si no me equivoco, y ha sido mucho más de lo que habíamos previsto, porque bueno, todo el tema de la crisis de los materiales, la gente que esté acostumbrada a hacer obras sabrá que ha encarecido todo muchísimo. Entonces, ha sido mucho más caro de la previsión, pero creo que la inversión en obra civil yo creo que sería más baja. A efectos de operación yo creo que sí que es más complejo, es una solución más compleja a nivel operacional, pero con las ventajas que tiene yo creo que a nivel económico le sacaría rentabilidad. Rentabilidad. Sí. Bueno, genial. Tenemos otra pregunta para Nuria y Miguel. Si el lodo de TAP se usa como sustrato, ¿por qué es necesario que tenga una sequedad del 90%? Bueno, eso sobre todo nos lo pedían desde la cantera, ¿vale? Donde se tenía que hacer el molturado, necesitaba que tuviese una sequedad muy, muy, muy alta y por lo menos nos pedían un 90 para arriba. Si no, no lo podía meter en los equipos de impactación, por ejemplo. Ajá. Vale. Y también generaba muchos finos de esa forma. De acuerdo. Pregunta para Yolanda. Yolanda, ¿qué dificultades habéis encontrado en la definición del modelo de biorefinería y pueden los socios participantes impulsar la implantación en el mercado? Pues hemos encontrado barreras, tenemos un entregable de barreras, que ya lo he mencionado antes. Entonces, ese entregable lo hicimos con ayuda de todos los socios participantes en el proyecto. Somos 11 socios, todavía no vamos a producir un montón de cosas. Entonces, cada uno es experto en sus cosas. Tenemos 4 materiales, 9 building blocks, un montón de cosas, muy dispares además. Pero por sintetizar un poco, me han reportado barreras o problemas que tenían que ver, muchas de ellas, con los elevados costes de inversión. O sea, eso me lo han identificado como una barrera para la transición hacia la bioeconomía. Eso es una barrera. Y después hay barreras legales también, por ejemplo, que impiden, en nuevas regulaciones europeas, por ejemplo, que impiden el uso de ciertos materiales de partida, ¿no? para la preparación, por ejemplo, de biofertilizantes. Otras barreras precisamente tenían que ver con la ausencia de marco legal. Por ejemplo, en ciertos building blocks que se están preparando a partir del biogás. Barreras legales, ausencia de marco legal y grandes costes de inversión. Yo destacaría esas 3. Y con respecto a la segunda parte de la pregunta, ¿me la puedes repetir, por favor? Sí, que si pueden los socios participantes impulsar la implantación en el mercado. Sí, desde luego. También he hecho mucho hincapié en que tenemos presencia de socios industriales, ¿no?, en nuestro consorcio, y que eso es muy importante. Precisamente son ellos los que ellos normalmente utilizan materias primas de origen fósil. Entonces son ellos, los socios claves, son las partes claves que tienen que empezar a sustituir en sus procesos productivos, ¿no?, el material fósil por un material renovable que se les haga llegar desde la biorefinería. O sea que su papel es crucial en la transición, sí. Muy bien, gracias. Bueno, y vamos a ir una última pregunta a Isabel. Isabel, has hablado de regenerada calidad C1, que sirve para todos los formatos de la industria cerámica, y la salida de EDAR, que vale para unos formatos solos. ¿Habéis probado la mezcla? ¿Sería válida para todos? Pues no la hemos probado, la verdad. No la hemos probado. A ver, nosotros lo que buscábamos era un agua de la máxima calidad, porque para ciertos productos, la verdad es que nosotros lo que probamos fue aguas de diferentes depuradoras. Eso sí es cierto, a nivel laboratorio. Entonces, viendo por temas de conductividad y demás cómo afectaba a la reología después de la fabricación de los soportes, buscamos tipología de agua a utilizar y no pensamos en mezcla. En mezcla, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias a todos por vuestras magníficas presentaciones.